fuera una integrativa. Una vez operada, yo qué sé, o sea, sigo haciendo el mismo grado, he bajado de grado porque eso ya jamás se habla, entonces es una duda. Siempre seré una endometriosis profunda y integrativa. No me lo había planteado, pero... Porque en teoría, si has operado casi todo, casi toda o toda la enfermedad. Es decir, si reúnes las condiciones de que has mejorado, te ha desaparecido el dolor porque la indicación era la correcta. En estos momentos, pues sí, hay que mantenerte con tratamiento médico, pero no sé, si eras grado 4 ahora o eras 8. No sé. Ay, qué gracia, ¿no? Me ha hecho gracia. Sí. A veces necesitan, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? ¿No? He bajado. Hola. Quería preguntar, en algunas clínicas de reproducción asistida te proponen una intervención para mejorar las posibilidades. Esas intervenciones, si pueden ser luego contraproducentes si hubiera que operar de endometriosis. O sea, como has hablado de que si se interviene es mejor hacerlo solo una vez. Imagínate en una clínica te hacen para limpiarte y tal, para que intentes quedarte embarazada, eso luego puede ser peor para la enfermedad. Yo les diría a los de las clínicas de reproducción asistida que se dediquen a lo suyo. Es decir, a sacar los óvulos fuera, a hacer una vitrificación de ovocitos, pero que si no tienen un cirujano que sepa operar la endometriosis, es decir, limpiar, ¿qué es limpiar? Es decir, que a mí he oído esa palabra. Histeroscopia. Wow. Sí, yo no me lo he hecho, pero me lo han propuesto Bueno, es que la histeroscopia es una cosa que están haciendo ahora en todas las clínicas de reproducción asistida. ¿Y qué opinión? Pues, si realmente, yo no te lo puedo decir, pero realmente si tienen mayor éxito, lo que pasa es que luego también hay que ver las complicaciones que tienen obstétricas, ¿eh? Claro, Que muchas veces que hay mayor tasa de placentas secretas y eso no se dice. Es decir, que yo creo que no hay estudios comparativos, así como este que he puesto yo comparativo, esto pasa si hago esto y esto pasa si hago esto. Y entonces a mí me gustaría saber que están haciéndolo todo, haciéndolo por lo menos en todas las clínicas privadas, no tanto en la seguridad social. Yo no sé si en el clínico... Sí, no. No, por eso las histeroscopias en reproducción, yo no me dedico a la reproducción. O sea, el doctor Paya sí que sabe mucho de reproducción porque ha dirigido la unidad muchos años, pero las histeroscopias en una unidad de reproducción, no quiero distinguir privado o público, pero se hacen por muchos motivos que no son endometriósicos, es decir, que hay mucha patología intracavitaria que puede afectar esa, pero porque hay que separar dentro de la endometriosis una histeroscopia, la indicación es muy limitada, ¿no? Vicente? O sea, en endometriosis, Sí, lo que pasa es que un foco de adenomiosis se diagnostica tanto el útero en T. Que fuésemos mucoso y que pudiésemos, sí, pero no estamos hablando de endometriosis, un útero en T. Sí, claro. sí. Por eso, hoy que estamos hablando de endometriosis, Lo que pasa es que esa histeroscopia no le veo mucha, o sea, es muy puntual la indicación de una histeroscopia en endometriosis. Que no digo que no la haya, que sí que la hay, ¿eh? Sí, pero es que por lo que me consta, en la asociación tal que hablamos, que casi todas las que han ido a... Yo he estado en clínico y privado, y en el privado enseguida te dicen una histeroscopia, y creo que casi todas las afectadas que han estado en reproducción, también a todas les han dicho histeroscopia. Hombre, yo creo que una buena ecografía 3D te puede decir exactamente, y si necesitas que te haga una histeroscopia te la hagas. Pero sí que es cierto que es posible que se esté abusando. Claro que al final te están interviniendo y eso, bueno, no... Posible. Es igual que una laparoscopia para limpiar, eso es lo que me han dicho. Es que me hicieron una laparoscopia para limpiar, sí, pero te han dejado todo. ¿Sí que te limpiaron? Es decir, que, claro, Algo que sea un endometrioma, por ejemplo, enorme, ¿no? Que dificulte la función en un momento dado, que te digan, yo no puedo hacer esa simulación para la extracción de ovocitos, me es imposible porque hay un quiste en Douglas que me impide, pues sí que puede haber un momento dado algo muy puntual que diga, pues no voy a limpiar, voy a faciarlo para que hagan la función y luego ya operaremos, pero son cirugías muy excepcionales cuando no son completas, ¿eh? No es lo que se debe hacer. si lo ven difícil en la hormona antimuleriana es baja, luego te van a decir que vayas a algodón, o sea que entonces, pero yo creo que sí, que es posible que se abuse de la... Pero aún pasando por algodón, falta es histeroscopia quirúrgica, luego preparados para...
está ya estandarizada. Sí, tal cual, ponen el Se parece el protocolo. Claro, que lo que iba a decir es que tú como paciente también estás un poco vendida en ese sentido, porque al final, por ejemplo, nosotros nos enteramos que tenía yo endometriosis, una consulta de reproducción asistida. ¿Qué significa eso? Que si vos no tenés la inteligencia un poco de decir, bueno, pues voy a hablar con la gente que sepa de esto, porque al final el tío que tengo delante, pues sabrá mucho, pero de reproducción asistida, no tiene por qué saber de esta enfermedad. Sí, no conoce gente, que en mi caso por suerte porque tenía a Mari, la conocía y ya está, ¿no? Y también que soy muy curiosa y como soy de recursos humanos, a mí me gusta mucho de quién se dedica a qué y cómo, ¿no? Y entonces pensamos en contactar con personas especialistas, pero si no tú como paciente, tú imagínate, tú quieres tener un hijo, vas allí y te dicen, pues nosotros vamos, es que ya, como que ya te dicen, pues ya te operamos nosotros, entonces te pillan un poco, que la verdad, yo creo que incluso a nivel legal, como asociación y todo, deberíamos de plantearnos de si eso es tan legal hacerlo así, ¿sabes? Porque que ya te digan, pues, como quieres ser madre, tienes que hacer esto y esto, y hay muchas amigas que han ido a reproducción asistida y les están tratando igual desde clínicas que quizás no estén los especialistas, ¿sabes? Pero es que posiblemente las prácticas sean diferentes. A ver, la pregunta rápidamente sería, Vicente, ¿en la FE hacen ampliaciones por histeroscopia? Yo creo que no. Casi ninguna. Casi ninguna. ¿Y en el clínico? Es decir, en el El público, en útero- los centros el de útero- referencia no tocan el útero habitualmente, y en las privadas sí. Es decir, esos resultados, es decir, tienen resultados publicados que avalen. Yo me imagino que entonces en las... Sí, posiblemente sí. Vamos, quiero pensar que sí. Sí, pero entonces lo tendría que haber asumido el público. A mí me es inconcebible en una unidad de reproducción el que esté tratando no sepa mucho de endometriosis porque estamos hablando de porcentajes brutales. Cerca del 50% de la que se sienta enfrente tiene endometriosis. Es muy alto, entonces sí que debe de saber, o sea, debería de saber. El útero T, algún foco de adenomiosis aislado, y hay una serie de cosas que yo creo que, pero que eso se puede ver por una ecografía 3D hecha por un experto, y tienen expertos en los centros de reproducción, tienen expertos en ecografistas. Y, Los entonces, úteros yo, son de endometriosis, ¿no? ¿eh? Los úteros no tienen nada que ver con endometriosis. No, Por eso, pero creo- todos porque ya los que úteros, como todos los úteros por T, eso. pues Porque Son, habrán muchos úteros. son prácticas diferenciadas. Pero Yo claro, creo hay que que diferenciar. en un centro privado, estoy imaginando varios, es decir, intentan, como hay una antimuleriana baja, ofrecerte urón. Y a continuación, si ha habido algún fallo de implantación, abrirte un poco más el urón. Mi Sí. percepción es esa, porque van a por resultados. ¿Me seguís? Es decir, es que son prácticas diferenciadas. Es decir, igual la persona sí. es distinta. Son 40 años en la seguridad social. Un perfil diferente Claro. también. Menos de 40 años. En las clínicas privadas más conocidas de Valencia es posible que sea bastante más alto. Claro. Es decir, Nosotros, Claro, ¿Eh? un poco más avanzado. El tema de la antimuleriana, que seguridad social con cierta antimuleriana no te cubre, entonces no nos queda otra que acudir a la privada. sí, pero si la antimuleriana la tienes bajita, muy bajita, prácticamente, y la estimulación va a salir un solo folículo, te van a decir que cortan la... por allí. ¿En qué momento te diagnostican endometriosis? O sea, yo no estoy diagnosticada, pero hace tiempo, bueno, por vía de Carmen, la conozco, como me siento muy identificada y no... Voy al médico y ahora sí que parece que me van mandando una consulta a otra, pero no me Hombre, un ginecólogo medianamente preparado, que los haya en todos los sitios, es decir, con un tacto vaginal, con una exploración con espéculo, con una ecografía transvaginal y con la historia que te haga, te puede hacer, puede por lo menos ya sospechar. Y luego, si no está claro con la ecografía, te puede pedir una resonancia, te puede pedir una ecografía a una persona que le sepa hacer mejor. Claro, o sea, es con ecografía y resonancia. Claro. O Pero no. primero la sospecha, ¿eh? O no, porque no. Sintomatología. Primero la sospecha. Es decir, si tú esperas a tener ya una lesión, ya estamos buscando, ¿me entiendes?, complicaciones. Pero la sospecha se tiene que trabajar. Es lo que yo estaba explicando. Yo, para mí, hay una prevalencia de dolor pélvico, ¿me entiendes?, que está infradiagnosticada. Es decir, cuando se está esperando que haya mucho más, ¿no? Entonces, es lo que yo te decía. Esta mujer que la regla dolorosa te dura más de 2 días o no te cede bien con antiinflamatorios o anticonceptivos, oye, ya huele endometriosis. Si encima hay Aunque más, la reso sea negativa. aunque me da la reso igual. sea negativa, Aunque la eco sea negativa, claro. me da igual.
Si además tenemos más disquecia, disudia, Sí, lo que más pasa es molestias, que tanto en tu hospital como en el mío, es decir, que los ecografistas te ven también los úteros sacros, te lo ven todo. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, al diagnóstico tardío. Esta Claro, chica llevará meses dando tumbos porque ni el médico de cabecera reconoce el problema, ni la derivan a donde Bueno, pues, tiene que ir, ni pues, donde bien, tiene que pero ir, ya- ni pero tal. ya- Entonces, pero ya de esta chica entrada- le dirán que tiene endometriosis cuando lleve 2 años dando tumbos. Pero ya de Y entrada volvemos a lo debería mismo. darle un anticonceptivo. Claro. si no Pero es que tiene volvemos a lo familia. mismo. Si ya el primero que vas no sabe cómo abordarlo, Claro, yo creo que tenemos que sensibilizar. Para que no crezca Sensibilizar a los para que no especialistas crezca y a los médicos de cabecera. Es lo que les he dicho, que he incidido. ¿Sabes? Es el primer contacto que tenemos nosotros. Sospechar. Y si se normaliza ese dolor, estamos perdidas. Estáis y es lo que perdidas, está pasando. efectivamente. Yo tardé 7 años, por ejemplo, y es la media de Es la 7 a media, 10. es la media. Claro, por eso no por ser imprudente, Vicente, pero donde tú lo ves muy claro, claramente no se ve claro porque el diagnóstico está entre 6 y 8 años. Luego, al final, yo creo que la Sí, por eso sensibilización... hemos empezado con esta labor de ahora. Claro. Y yo creo que esto lo ha acabado, ¿eh? Claro, Esto tiene claro, que ir y al creciendo. final yo creo que es un poco también desde el decir, pues si te pasa esto o no, pues tú ya contactar con especialistas en endometriosis, ¿sabes? Irte a especialistas, porque si vas a esperar que el médico de cabecera... Yo creo que ahora, si y se tal- hiciera un estudio ahora no sería 10 años, ¿eh? Yo creo que No, ahora pero es- bueno, dice 6 y 8 años. Sí, pero es muy tiempo. Y tener en cuenta lo que ha dicho antes, digo, que la definición de dolor pélvico crónico, un dolor de más de 6 meses sin tratar, es decir, puede provocar ya toda la cohorte de cosas. Ya, Así que- es verdad. Luego hay una educación que vosotros traéis a vuestras hijas. Es un cambio que yo lo he visto en los últimos años, ¿no? O sea, la madre endometriósica, la madre que está en esta asociación, la madre que ha leído un poquito, que sabe, Las novias dan paro, no sé por dan que, paro. sabe que su hija puede, entonces esta hija no puede evolucionar nunca de la vida mal porque es que está desde su segunda regla controlada. No la vamos a dejar que llegue donde llega su madre nunca. Sí, mira, un médico de cabecera, si quiere, puede preguntar a la madre si tiene endometriosis. Puede preguntar cuál es el tipo de dolor que tiene la niña. Se puede preguntar si va al si por culpa de la regla ha perdido clases. A ver, o si ya está trabajando, si ha dejado de ir al trabajo por culpa de la regla. Yo recuerdo cuando era niño que mi madre me decía, no, es que fulanita, la vecina hoy no sale porque está con la regla. Yo decía, ¿qué? ¿Eso qué es? Es decir, que veas tú, es decir, pues lo mismo, es decir, que hay una serie, una buena investigación puede hacer el médico de cabecera. Y en la guía esta que tienen ellos acceso, ahí están todos los síntomas por los que puedo contar, tanto antecedentes familiares como los síntomas del dolor. Es decir, todo es cuestión de que si no lo tiene claro, oye, que nos la remita al ginecólogo de zona que ellos tienen. Yo al respecto quería decir que yo me autodiagnostiqué con 32 o 33 o así, y lo que hice, que obviamente no tiene que ser nuestra función, pero llamé a 3 de los ginecólogos que me habían estado durante toda la vida diciendo que no tenía nada, y muy educadamente les dije que tenía endometriosis y que me sabía muy mal porque ya era tarde, y ya te digo que lo hice bastante educadamente para el cambio que llevaba, pero y pidiéndoles por favor que lo tuvieran en cuenta en las futuras que fueran. Que eso, pues diría, si te toca un médico que te dice que no, cuando lo sepas dile que sí, para que las que vengan después no lo tengan que sufrir. Yo también tengo una paciente que se queja de que no la diagnostiqué. Oye, pues yo lo siento. Si fuera perfecto, si fuera Dios, pues... No, vamos a ver. No, es llamar y decir, pero- mira, tengo endometriosis, al final todo el dolor que se supone que tenía por ser exagerada, pues resulta que no. Disculpa, yo creo, vamos a ver, tu caso es que es muy llamativo, pero yo creo que en la práctica está pasando y sigue pasando. Sí. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hemos dicho de sensibilizar al médico de primaria, el especialista se tiene que sensibilizar. ¿Entiendes? Claro, pero es lo que te estoy diciendo. En estos momentos, Sociedad Española de Ginecología, o sea, sociedad científica que reúne a todos los ginecólogos. Yo me he metido para ver qué tipo de información se da para pacientes y hay escasamente muy poquito que habla de la regla dolorosa, muy poquito. Sí que dice hasta cuándo se considera normal y cuándo debemos de sospechar otra cosa. Pero a continuación, ¿hay una guía de endometriosis de la Sociedad Española de Ginecología? No. No han hecho, para pacientes, sí, para pacientes. Es decir,
para que tengáis información. Y de hecho ahora, desde la Sociedad Española del Dolor, ya te digo que son anestesistas, estamos copiando guías europeas de dolor para empezar ya a trabajar, ¿me entiendes?, la dismenorrea en la adolescente, porque yo creo que, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Porque esa guía sí que va a llegar a los médicos de primaria. Porque los médicos de primaria obviamente cogen las guías de los traumas, de los tal, ¿me entiendes? Pues aquí va una guía de dolor pélvico donde hemos hecho mucho énfasis. Adolescente con unas características o la endometriosis. Sospecha clínica de endometriosis. O sea, pauta a seguir en cuanto a dolor pélvico. Y yo os he dicho un poco, es decir, porque pensamos que el dolor pélvico, ¿me entiendes?, en todas se comporta de una manera parecida, salvo que haya una complicación, obviamente, de obstrucción de fibrosis del uréter, ¿verdad?, o del recto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sensibilizar a los médicos de primaria y a los GIM para que no pase eso. Es decir, pero yo me gustaría tener las pacientes que no estuvieran ni operadas y les dijeras, mira, hueles a endometriosis, pero no te voy a hacer nada para asegurarte que es una endometriosis, porque en el momento que yo me asegure que ya es una endometriosis por imagen, ya está avanzada. ¿Me entendéis? Es decir, o sea, no esperemos, sino que el diagnóstico sea no quirúrgico. No claro, garantiza, que lo hablamos. que no garantiza al 100% el progreso de la enfermedad si tú trates a una paciente con gestágenos o con anticonceptivos. Que hay endometriosis que a pesar de del tratamiento progresa. Las que menos, pero hay que progresar. La mayoría se detiene. O hay momentos concretos donde de repente deja de funcionar y empiezas a sangrar, hemorragias y no se sabe por qué. Al tiempo le dejas descansar al cuerpo y vuelve otra vez a tomarlo otra vez. Lo sufrimos mucho de nosotras y tienes esa parte de, ahí de síndrome agudo ahí. Por eso siempre serás 4. Más que nada, lo que decías de la guía para el paciente me parece genial, porque muchas veces te sientes loca, o sea, te tratan a veces como una loca. Cuando llevas de muy chiquitina con dolores mes y a veces no solo la regla, es antes y después de la regla. Y te quedas como diciendo, ¿qué pasa? Yo añadiría, además de solo a la atención primaria, urgencias. ¿Cuántas de nosotras hemos estado empalmando noches a que nos pusieran un gotero? ¿Pero qué me pasa? Ponme otro gotero. Y a la siguiente noche, y te vuelve a ver el mismo médico que está haciendo la guardia que te vio la noche anterior. ¿Otra vez aquí? Sí, otra vez aquí, pues vaya, pues ¿qué grado de dolor más bajo tiene? Es comprensible, porque abusamos tanto de las urgencias que yo veo a los médicos de puerta de y vuelves, y al día siguiente vuelves y dices, pero es que llevo 3 días. Y te ponen el gotero para calmarte el dolor. Y te callan, y ya está, y te vas a tu casa y mañana cuando vuelvas habrá otro médico, y así. Y es como que nunca ves el final, nunca lo ves. Cuando empiezas a verlo parece que es tarde. Sí, claro, cuando ya lo ves. Yo sí que percibo esa sensibilización en otras especialidades. Yo creo que el tener unidades ha servido mucho y quizás en los últimos 10 años yo he notado una diferencia brutal. Brutal. O sea, nosotros estamos en el comité y no te hablo de alguna vez excepcional, de decir, tenemos una paciente ingresada que nos hemos tenido ahora recientemente, una paciente ingresada con un cuadro suboclusivo. Oye, la verdad es que es joven y tal, comenta que cuando viene la regla no puede, se le venta de papilla. Ostras, y ya lo cuenta y pues posiblemente esto hace 10 años a lo mejor nadie le hubiese dado. Importante. ¿Vale? O neumotoras catameniales. Yo hablo del doctor Wills, nosotros en cirugía torácica, pues bueno, pues evidentemente no viene todos los miércoles al comité, es excepcional, gracias a Dios, pero bueno, hay una persona que entiende eso y ya es una ayuda más que tenemos ahí. En medicina digestiva igual, se ha iniciado un tránsito de pacientes entre nosotros que esto no estaba hace 10 años, porque nos vamos sensibilizando todos, ¿no? Los estudiantes que pasan por una unidad, no pasan por una consulta de ginecología que están viendo ahora una menopáusica, ahora una disемea, ahora una que le duele, otra que toma anticonceptivos, sino va y está una mañana, pero se sale esa mañana diciendo, ostras, es lo que he dicho, sois poco originales, o sea, se le queda el cuadro, el perfil de la foto esa vuestra, entonces el estudiante dice esto, sea oftalmólogo, sea lo que sea. Está sorprendiendo también esta enfermedad a los de especialistas en digestivo. No esperaban la avalancha que hay de problemas de digestivo que tenéis y que no saben qué hacer. Y he hablado con ellos y bueno, sí que saben qué hacer, por supuesto, pero les ha sido duro porque
porque ellos pensaban que la endometriosis era una cosa del ginecólogo y resulta que no, que la endometriosis es una cosa de muchos. ¿Cuántas unidades de endometriosis hay ahora mismo en los hospitales de Valencia? Porque conozco la de la C y la del clínico. Y la general. General, solo el Arnau, por ejemplo, no tiene. Bueno, en Arnau yo estuve allí 18 años trabajando y nos dedicábamos de forma unipersonal y hacíamos lo que podíamos. Pero vamos, que María José también estuvo ahí. Bueno, pero hacíamos lo que podíamos. Pero es que estamos hablando de la época antes de 2010, y de 2010 a esta parte yo creo que ha pegado un buen... Tanto la técnica quirúrgica, el diagnóstico, todo, de forma... Operamos menos cada vez. Antes operábamos todo, ahora operamos cada vez menos, pero más con una conservador, diferencia incluso mejor. Y operamos más en la fe o nos mantenemos porque nos remiten de todos los lados. Es decir, que porque si fuera solamente por nuestra población, pues a lo mejor operábamos a 20 pacientes al año. Y eso, pues, a la hora eso es hacer poca experiencia. Es decir, que para un equipo que tenga experiencia tiene que operar mucho. Y entonces es mucho mejor para las pacientes que estén en pocos centros, que vayan todas las pacientes a pocos centros. Sí, pero es buena señal que se os opere poco, ¿no? Antes venía un quiste de 2 centímetros y operamos. Claro. Ahora el tamaño no importa, ¿no? Yo les digo, pues el tamaño no importa. Aquí no importa. Luego en la privada también por 4 duros. Es decir, la gente también opera cosas que a lo mejor no debía operar. Se deriva antes, o sea, desde los propios ginecólogos a lo mejor, o sea, a las unidades especializadas. O sea, porque yo me he pasado toda la vida con ginecólogos que yo he tenido la suerte de generar pues, un quiste desde el principio y entonces, pues bueno, pues eso me dijeron, tienes endometriosis. Pero hasta que no llegué yo a buscar a ginecólogos especializados, pues ahora estoy con Vicente, o sea, he estado con Gilaber, nadie ha sabido decirme exactamente lo que tenía, dónde tenía, o sea, la afectación que tenía. De todas formas, mira. Ni te derivan, o sea, Mira, si un 10% de vosotras que le da fértil tenéis endometriosis, no cabéis en las unidades de endometriosis. Entonces tiene que haber un cribado. El cribado lo tienen que hacer los médicos de cabecera y los especialistas de zonas. Entonces se tiene que decidir qué paciente va. La gravedad es importante. Entonces hay una serie de pasos y entonces la paciente que tenga endometriosis extragenital, toda tendría que estar derivada a una unidad de endometriosis. La mujer que ves tú, que le haces una ecografía y lo descubres prácticamente asintomático, muchas veces que ves un endometrioma asintomático, no le afecta ni las relaciones sexuales ni la regla, pues oye, la puedes tratar con la pastillita del anticonceptivo y ya está. Pero es que entonces solamente habría que derivar, y para eso se tiene que hacer a las pacientes que tienen nódulos endometriósicos en el retroperitoneo, en el recto, en el uret. Es decir, que yo creo que eso, si no, el 10% de aquí en la Comunidad Valenciana, pues podrían ser, si he hecho ahí 5 millones, 2 millones y medio de mujeres, de las cuales entre 15 y 45 años 1 millón, pues algo 100.000 mujeres, eso es una barbaridad. Yo recuerdo comentar en el clínico en Barcelona que estaban haciendo controles cada 2 años a pacientes con inestabilidad, ya con un tratamiento crónico. Y nosotros ahora, pues todavía, yo te hablo por nosotros, ¿no? Todavía me permito el lujo de controlaros cuando con mucha frecuencia, cuando no lleváis tratamiento o cuando... La que va bien está establecida, pues sí, una vez al año, perfectamente. Sí, dice Vicente que esto llega todo, que sería muy bien, porque diréis, estamos todas controladas en una unidad, ¿no? Que sería una suerte, nos podemos controlar una vez al año. Seguramente tenemos que digo cada 2. Y eso es una realidad ya, en los procesos que están haciendo ya así. Endometriomas estables, pacientes con tratamientos crónicos, bien tolerados, aceptados. Entonces, como todo, la que necesita más, hay que ofrecerle la rapidez, que la que necesita más. La que no necesita prácticamente nada porque está bien, pues oye. Yo tenía una pregunta, ¿sabes que ha entrado en vigor ahora la ley orgánica, la 1 de 2023, sobre baja laboral para la disminorrea secundaria y demás? Bueno, una pregunta y un apunte. Y entonces mi pregunta es, ¿vosotros como especialistas entráis en esto para las bajas laborales? O es porque a priori está en debate... Pues mira, yo el martes tuve una paciente justo que me lo dijo. Claro, porque está en debate que sea el médico de cabecera, pero claro, el médico de cabecera debe conocer o ser conocedor a priori
de esta disminorrea secundaria, porque viene así recogido en la ley. Entonces esto también ha dado mucho debate Pero en el antes ámbito... el médico de cabecera te daba la baja. Yo hice un informe. Sí, pero ahora el subsidio ha cambiado desde el primer día, es diferente a nivel laboral, entonces no sabía si, o sea, los que nos vemos por ejemplo con unidades de que vamos a la unidad, si esto se gestionaría desde allí. Esta paciente yo la vi en una consulta que no era endometriosis, casualmente y me lo comentó. Yo sí que le hice un informe y como que tenía una dismenorrea. Pero no toma ninguna medicación, entonces. No lo sé, es que la ley lo único que pone es que tendrán acceso a ese subsidio por... Esta no quería tomar anticonceptivos. O sea, la baja laboral, que no es una IT, pero que se cobra desde el primer día, que se hace cargo de la seguridad social, pero que debe ir asociada a una dismenorrea secundaria, una menstruación incapacitante, grado secundario, o sea, asociada a patologías. Entonces, claro, esto, pues bueno, es un tema. Son X días, ¿no? Hasta 5. Hasta 5. Son hasta 5. De momento hasta 5. Nosotros de momento no podemos usar. Vosotros no gestionaríais, no lo pulsaríais, digamos. Yo hice un informe para que estuviera el médico de cabecera. Al médico de cabecera. Yo hice un informe externo para que se es lo que tiene sentido. Claro, o sea, pedir en la unidad para... Un informe para que lo tenga el médico de primaria y sea automático. Ginecólogo al final. Sí, pero mientras que el acceso al ginecólogo, que puede tardar más retraso, si el médico de primaria ya tiene el informe, será más fácil. El médico de primaria tiene acceso a vuestro historial.